Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para hablar sobre la anatomía del miembro inferior, eh, que cotidianamente le decimos la pierna, pero la pierna es solo una parte de todo lo que implica el miembro inferior para la anatomía. Lo vamos a hacer en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar hasta la rodilla y en la segunda parte vamos a ver el resto de la pierna y el pie. Entonces, vamos a hacer primero una breve introducción acerca de a qué nos referimos cuando hablamos del miembro inferior, que va a estar constituido, es una región que está constituida especialmente para la bipedestación, para el sostén del peso corporal y la locomoción, y que a diferencia del miembro superior, cuyo diseño va a estar orientado más que nada a la movilidad y a la manipulación fina, esta parte del cuerpo, los miembros inferiores, se caracterizan por ser más robustos y estables, porque es muy necesario mantener la postura erecta y el peso, ¿no? Para poder después también permitir la marcha. Lo que vamos a abordar va a ser el muslo y su articulación con la pelvis, la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie, y dentro de todas estas estructuras esqueléticas vamos a abordar brevemente los músculos, la función, como grupos musculares con una función en común, y algunos elementos vasculonerviosos que son importantes por la región en donde están ubicados. Bien, como les decía anteriormente, el miembro inferior tiene un diseño particular que va a ser justamente en la evolución, se fue modificando cuando pasamos de ser eh, seres vivos que estábamos en cuatro patas a ponernos de pie y adquirir la bipedestación. El miembro inferior fue cambiando alguna parte de su composición anatómica para poder permitir la marcha, la locomoción y a su vez mantener una postura erecta sosteniendo el peso corporal. Está compuesto por la cintura pélvica, entre comillas, porque eso ya es más parte de la pelvis, pero por la articulación que tiene la podemos incorporar acá. El muslo, la pierna, el pie, y estas estructuras se van a unir a través de articulaciones que son la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, articulaciones entre los huesos de la pierna, articulación con el pie a través de la articulación del tobillo y la articulación de los huesos propios que tiene el pie. Empecemos entonces por su estructura ósea. Está formado el miembro inferior por un esqueleto, donde encontramos el coxal, ¿sí? Que es un hueso que ahora vamos a ver a continuación, pero es un hueso par que forma parte junto con el sacro y el coxis de los huesos que conforman la pelvis, que lo vamos a ver más adelante. Y articulándose con cada uno de los coxales ya encontramos el fémur, que forma parte del muslo, ¿sí? Lo que llamamos muslo. Luego tenemos la rótula, un pequeño hueso alojado en la rodilla, la tibia, el peroné, el tarso, que van a ser los huesos que forman parte del pie, el metatarso y las falanges, ¿sí? Y obviamente alrededor de estos huesos que conforman el esqueleto del miembro inferior vamos a encontrar grupos musculares que van a permitir el movimiento de las articulaciones que antes les mencioné y vías de conducción que tienen que ver con elementos vasculares y nerviosos que van a transportar el oxígeno y los nutrientes necesarios para permitir estos movimientos y la inervación que va a permitir justamente los movimientos y además da la sensibilidad, ¿no? Aporta la sensibilidad de la región. Entonces comenzamos por el coxal, que como les decía, si bien estrictamente hablando es un hueso que pertenece a la pelvis, no podemos dejar de mencionarlo en este apartado porque constituye parte de la articulación que vamos a ver en un rato, que es la articulación de la cadera, ¿no? Es como este hueso, que es un hueso par, que forma parte de esta estructura de la pelvis ósea, articula con el miembro inferior. Además de par, dentro de la clasificación, el coxal se lo clasifica como un hueso plano, irregular, que está originado por tres piezas óseas que en la vida fetal están separadas, ¿sí? Uno es el ilion o ilion, lo pueden encontrar con E o con I, es lo mismo, que es el que está pintado de verde, es la parte más superior del hueso coxal.
el pubis en rojo, que es la parte más anterior, es donde ustedes se tocan como el hueso ahí en la pelvis, en la parte anterior, vamos a encontrar el pubis. Y lo más inferior y posterior es el isquion o isquión, que es donde nos sentamos, ¿no? Como esa parte celeste que tenemos ahí, es donde cuando estamos sentados en una superficie dura se siente mejor, nos vamos moviendo de un lado al otro y sentimos como los huesos que tenemos como sobre la cola están apoyados en esa superficie. Y esa parte ósea que toma contacto con la estructura en la que estamos sentadas o sentados es el isquion, ¿sí? Es esta parte más posterior. Estas tres estructuras se van a encontrar en el centro, en una cavidad que se llama acetábulo, que es donde luego se va a articular con el fémur, y es como en el punto central y profundo de ese acetábulo, es donde confluyen estos tres huesos, ¿sí? Acá lo podemos ver, este es un hueso, un coxal real, ¿sí? Pero para poder como tener la imagen del hueso en 3D, esta sería de esta manera así su posición anatómica. Acá está el pubis, ¿sí? Que es lo que tocamos como adelante. Luego tiene el ilion, que es la parte más superior, que es donde cuando ponemos las manos en jarra apoyamos como en la cadera, o cuando las mujeres en general sostienen un niño a upa y lo ponen como de costado, es como si estuviera sentado sobre esta parte de la cadera, que es bastante palpable. Muchas de las partes de los coxales son palpables. Esto se llama cresta ilíaca por pertenecer justamente al hueso, a la parte del ilion, y este es el isquion, que es donde uno se apoya para sentarse, ¿sí? El coxal tiene una función, más allá de ser un hueso plano y por ende tiene una función de protección, en este caso de los órganos que están dentro de la pelvis, ¿sí? De los órganos genitales, urinarios y del recto, sino que además es un punto donde se transmiten las cargas que vienen, las cargas de peso que vienen de la columna, ¿sí? Se transmiten hacia los coxales y de los coxales parten al miembro inferior, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, les muestro acá como una pelvis armada, ¿no? Donde acá está el sacro, estos son los coxales y acá vemos el fémur a ambos lados. Ahí lo podemos ver cómo está formado, ¿no? Donde esto es el pubis en la confluencia de ambos coxales, del coxal derecho y el izquierdo. Estas son el ilion, ¿sí? Las crestas ilíacas, donde podemos palparlas cuando ponemos las manos a los costados, ¿bien? Y si yo lo pongo así, mirando como desde abajo, esta parte sobre la que nos sentamos, que es el isquion, ¿sí? Eso está como una parte como arrugada, porque hay inserción de mucho músculo y ligamentos en esa zona, donde soporta como el peso al estar sentados, ¿bien? Entonces, en esta otra imagen, donde vemos una hemipelvis, o sea, la pelvis de un lado, vemos la mitad solamente del sacro, vemos parte del fémur y en el centro coloreado de verde encontramos el coxal, ¿sí? Muchas veces al coxal le llamamos como el hueso, el ilion en general, porque es su parte como más sobresaliente y más palpable, pero el coxal, recuerden que es la confluencia de estos tres huesos, que al nacer todavía no están soldados, tienen que pasar algunos años para que el coxal termine de como fusionar esos tres huesos. Eso se da sobre todo cuando ya deja de crecer, ¿no? En la línea de crecimiento de un niño hasta la adolescencia, llega un punto en el que ya el miembro inferior en general ya no crece más y ahí es donde termina de solidificarse entre esas tres estructuras que conforman el coxal. Bien, y lo que quería mostrarles en esta imagen justamente es como el peso que va a venir de la columna desciende por la columna vertebral cuando llega al sacro, a partir de ahí se divide una parte hacia la derecha, una parte hacia la izquierda, la toma el coxal y a través de una línea, que la vamos a ver mejor en las próximas imágenes, a través de esa línea va a llegar al acetábulo para seguir por el miembro inferior, ¿sí? A través del fémur. Entonces, acá tenemos todos sus accidentes óseos, ¿no? Como todas las partes que sobresalen y que forman parte de la estructura de este hueso, y que lo podemos dividir en dos caras, digamos. Una cara medial, o sea, una cara que mira hacia adentro, y una cara lateral, que es una cara que mira hacia afuera.
nos podemos dar cuenta de la diferencia de estas dos caras, porque la cara externa es la que tiene esta cavidad, ¿sí? Lo voy a poner ahí para que se vea bien. Es bastante profunda, ¿sí? Porque acá tiene que alojar al fémur. Entonces, toda esta parte profunda siempre va a ir hacia la parte externa, ¿ok? Porque si pensamos, el fémur se articula por fuera del coxal, ¿no? Está por fuera de la pelvis. Entonces, cuando encontremos este agujero, esta cavidad bastante profunda, eso ya sabemos que es externo. Entonces, eso mira para afuera, el pubis mira para adelante, la cresta mira para arriba. Entonces, de esa manera lo podemos colocar en una posición anatómica, ¿sí? Y otra referencia que vamos a tomar es que de esta punta, la punta más anterior que tiene la cresta ilíaca, que se llama espina ilíaca anterosuperior, si pongo un papel acá adelante, esta espina ilíaca anterosuperior y la punta del pubis tienen que estar en un mismo plano, ¿sí? Si yo pongo la mano acá, ambas estructuras deben tocarme la mano, y de esta manera sé que está colocado de manera correcta el coxal en posición anatómica, ¿sí? Como está en nuestro cuerpo. Bien, entonces al coxal, a este hueso plano, lo podemos dividir en dos caras, una cara, como les dije, interna y una cara externa. Ahora, la particularidad que tiene este hueso, si yo pienso en un hueso plano, pienso en un hueso así, como si fuera la palma de mi mano, que tiene una parte interna y una parte externa. Sin embargo, es un hueso que justamente por la función de transmitir el peso está como doblado sobre su eje, como si fuese un trapo que se torsionó, ¿no? Cuando tengan la oportunidad en uno de los seminarios de ver este hueso, de poder palparlo, van a darse cuenta muy fácilmente que en lugar de estar como bien derechito, digamos, está como que uno quiso como, ¿no?, escurrir un trapo y está como torcido, ¿está bien? Entonces, si yo lo pongo en posición anatómica, acá está la cara interna y sigue por acá, ¿no? Es como que da una vueltita. Lo mismo en la cara externa está acá y sigue ahí como para adelante, ¿sí? Estas caras, esta línea de torsión que divide como una parte que está como en un plano sagital y otra parte que está como en un plano frontal, es esta línea de acá, que se llama línea arqueada, justamente, porque esta línea arqueada lo que va a hacer es justamente transmitir el peso hacia el fémur, ¿ok? Y esa línea, además, la línea arqueada o línea innominada, porque en algún momento no tuvo nombre, va a dividir al coxal, ¿sí?, en conjunto, a la pelvis, la va a dividir en una pelvis mayor de una pelvis menor. Entonces, si yo lo tengo como acá, va a ser más fácil de ver. Cuando se unen los dos coxales, van a ver que esta línea, ¿sí?, esta que ven acá, ahí, que mirar por adentro, y esta que se ve por acá, justamente es como el cambio de dirección que tiene el coxal. Y lo que van a delimitar es una pelvis mayor, que es lo que va a estar por encima de esta línea, donde van a caer, por ejemplo, el colon, ¿sí?, la última parte del yeyuno ilion, o sea, del intestino delgado, y por debajo de esa línea va a ser la pelvis menor, donde se va a alojar la vejiga, el útero en el caso de la mujer, la próstata en el hombre y el recto, ¿sí? Bien, en la cara lateral, en esta cara que mira hacia afuera, vamos a encontrar que parte de la cresta ilíaca que conforma el borde superior que tiene este hueso, tiene algunas líneas, ¿sí? Si uno lo toca, hay unas líneas rugosas que va a ser para la inserción de unos músculos bastante grandes, que son los músculos glúteos. Y luego vamos a encontrar bien pronunciado esta cavidad, que es el acetábulo, ¿sí?, o la fosa acetabular, es lo mismo, es la cavidad articular. Vamos a encontrar una parte rugosa en la parte inferior y posterior, que es el isquion, y el isquion tiene una parte que va hacia anterior, donde va a formar la rama isquiopubiana, porque es una rama que une el isquion con el pubis. Esa rama conforma el borde inferior del coxal. ¿Bien? En una vista interna vamos a ver la cara medial del coxal, que acá se ve esta línea que yo les decía, la línea arqueada, que justamente miren que yo les decía como esta función o la presencia de esa línea, que es donde cambia como de dirección el coxal, es como la línea de torsión del coxal, tiene que ver con esta transmisión de peso, y justamente, si uno puede observar acá en la imagen, la línea arqueada
parte de la articulación que tiene el coxal con el sacro hacia el acetábulo, ¿sí? Hacia el acetábulo, finaliza en el acetábulo, donde se da la articulación con el fémur. Justamente es que por donde pasa el peso, de articulación hacia articulación, ¿sí? Por superior a esta línea encontramos la cavidad ilíaca, ¿sí? O la fosa ilíaca, que es donde se va a alojar el músculo ilíaco, junto con el pasaje del músculo psoas, que vamos a ver dentro de un rato. Y vamos a encontrar que por debajo de la línea encontramos el fondo, ¿sí? Se llama como lámina cuadrangular, porque tiene forma de cuadrado, pero es el fondo del acetábulo. O sea, si yo lo miro del lado de adentro es liso, y si lo miro del lado de afuera encuentro la cavidad. ¿Bien? Y tenemos obviamente en el borde superior la cresta ilíaca, en el borde inferior la rama isquiopubiana. Y algo que nos va a presentar muy particular de este hueso es que tiene un agujero, un foramen bastante pronunciado, bastante grande, que lo vemos acá, ¿sí? Es este que tenemos acá, que va a estar inferior al acetábulo, ¿sí? Va a estar posterior al pubis y va a estar anterior al isquion. Está como rodeado por esas tres estructuras. El ilion, la parte final del ilion, el pubis y el isquion. Y lo que vamos a encontrar es este foramen que se llama foramen obturador. Obturador viene que está obturado, una parte obturada, una parte abierta, que va a estar como forrado por una membrana que se llama membrana obturatriz, que no está completamente cerrado, sino que deja un pequeño ojal, un pequeño agujerito a través del cual van a pasar nervios y vasos. ¿Sí? Vasos me refiero a arteria y vena. Es una manera en la que la naturaleza se ideó de que estas estructuras nobles vasculonerviosas puedan pasar del dentro de la pelvis hacia el miembro superior y no sean lesionadas en ese transcurso, ¿no? en ese paso de un lugar al otro. Siempre, y sobre todo lo vamos a encontrar mucho acá en el miembro inferior, las estructuras que son más vitales, ¿sí? Grandes arterias, grandes venas, o sea, de mayor calibre, y nervios importantes por la información que va a transcurrir a través de ellos, van a pasar como un poco escondidos, ¿sí? No es que están como por debajo de la piel, entonces tienen mucha facilidad de poder como lesionarse, sino que van a estar más bien escondidos entre grupos musculares que les sirven como medio de celda, o, por ejemplo, a través de algunas membranas o de agujeros de algunos huesos donde pueden atravesar de un lugar al otro sin tener la posibilidad de lesionarse. Se pueden lesionar claramente, pero no es lo más habitual, ¿sí? Por eso están como más resguardados. Y si tenemos dos caras, si tenemos un borde superior y un borde inferior, vamos a encontrar también un borde anterior y un borde posterior, como para complicarlo un poco más. No me voy a poner muy puntilloso en esto porque sería muy aburrido escucharme leer cada uno de ellos, pero sí mostrarle algunos que me parece que son importantes que uno pueda retener porque son palpables, porque les van a servir como reparos óseos para poder después hacer algún abordaje osteopático de la zona, ¿sí? Bien, en el borde anterior vamos a encontrar, lo primero que sobresale es la espina ilíaca anterosuperior, que va a ser el comienzo de la cresta ilíaca, ¿sí? Estas espinas, si ustedes se tocan, lo voy a hacer. Si ustedes se tocan en esta parte de acá, como donde está como antes, acá tenemos el pubis, ¿sí? Y si ustedes se llevan como la mano hacia los lados, van a encontrar algo que sobresale, ¿sí? Muy fácil, muy palpable. Eso que sobresale ahí es esa espina, ¿sí? La espina ilíaca antero-superior. Si hay una antero-superior es porque tiene que haber posteriores y porque tiene que haber inferiores. Si no, la anatomía se reservaría muchas palabras. Entonces tenemos la espina ilíaca antero-superior y más escondida, muy difícil de palpar, encontramos a la espina ilíaca antero-inferior, ¿sí? Bien, el borde anterior continúa. Acá quizás se puede ver mejor. Ahí está la espina ilíaca anterosuperior, hay como una leve escotadura y sobresale la espina ilíaca anteroinferior. Y luego vamos a encontrar acá como una montanita, que es una eminencia pectínea, y la rama del pubis, la rama superior del pubis, que termina en la sínfisis pubiana, que va a ser la unión con el otro pubis, el pubis del otro coxal. ¿Bien? Y en el borde posterior, que es este que vemos acá,
este que está acá más pronunciado, ¿sí? Es este de acá, el borde posterior. Es bastante más pronunciado que el anterior. Y lo que vamos a encontrar es el final de la cresta ilíaca con la espina ilíaca postero superior, ¿sí? Y por debajo la espina ilíaca postero inferior, que va a ser palpable, ¿sí? Obviamente abordándolo a los lados del sacro y un poquito hacia superior del sacro, ¿sí? A los lados hacia superior, porque por dentro de estas dos espinas vamos a encontrar esta carilla articular que tiene el coxal para articularse con el sacro, ¿bien? Y luego de eso viene una escotadura muy pronunciada, ¿sí? Es mucho, mucho más profunda que las escotaduras que veíamos recién. De hecho, si yo se los muestro acá, es bastante pronunciada, ¿sí? Es toda esta parte de acá. ¿Y por qué es bastante pronunciada? Bueno, tiene un sentido. Tiene el sentido que a través de esta estructura, de este agujero que queda ahí, va a pasar un músculo y van a pasar elementos que también salen de la pelvis para ir a la parte glútea. Por ejemplo, la arteria glútea, el nervio ciático, ¿sí? Va a haber un montón de estructuras vasculares y nerviosas que van a pasar por esta escotadura y que van a ir al glúteo, salen de la pelvis para ir al glúteo o va a ir a la parte posterior del muslo. ¿Bien? Esta escotadura que está acá finaliza una espina, también muy pronunciada, que se llama espina ciática, que es esta, ¿sí? Que encontramos ahí, una espina ciática. Y luego tenemos una escotadura ciática menor, esta es la escotadura ciática mayor, porque está por encima y es más grande. Esta es la escotadura ciática menor, es bastante menos pronunciada, y finaliza en el isquion. ¿Bien? Ahí tenemos como una descripción general, no tan meticulosa, aunque seguramente les parezca con mucho detalle, de los coxales, pero sí, la verdad es que muchas de las partes del coxal son palpables y son importantes de recordar. Bien. Vamos con el fémur. El fémur es un hueso largo, ¿sí? Es un hueso que participa en la locomoción, hace palanca para permitir movimiento. Recordarán que un hueso largo tiene estructuras que se dividen dentro del hueso, dos extremos que se llaman epífisis, un cuerpo que se llama diáfisis, y entre ese cuerpo y los extremos tenemos la metáfisis, que es donde se van a encontrar el cartílago a través del cual ese hueso crece, ¿sí? Es un hueso par, obviamente, forma el muslo de los miembros inferiores, uno derecho y uno izquierdo, y es el hueso más robusto y largo y grande que tenemos en el cuerpo. ¿Bien? Proximalmente se articulan con el coxal, como les vengo diciendo en el acetábulo, y distalmente se articula hacia anterior con la rótula y con la tibia, apoya sobre la tibia para formar parte de la articulación de la rodilla. Es un hueso que tiene mucho accidente, es muy rugoso, muchas partes muy rugosas porque en él se insertan también muchos músculos y ligamentos. Yo acá lo tengo desarmado, se lo voy a mostrar así. Tiene esta parte, en la parte proximal, para colocarlo como si fuese, si fuese en posición anatómica, esto que es como una pelota de golf, ¿sí? Va como mira hacia adentro porque es lo que se va a articular con el coxal. Y miren, esto es así, sigue, y termina en una base otra vez más ancha, como que se afina en el cuerpo, y una parte más ancha porque es la que va a apoyar sobre los platos de la tibia para poder formar la articulación de la rodilla. Es bastante robusto. O sea, todo nuestro muslo está formado por el fémur, es bastante grande, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos de los accidentes óseos que presenta. Lo que estamos viendo en esta imagen es el extremo más proximal y parte del cuerpo, ¿sí? En el cuerpo no hay más que algunas líneas que permiten la inserción de algunos músculos, y en el extremo proximal o en la epífisis proximal vamos a encontrar que sobresale la cabeza femoral, ¿sí? La cabeza femoral es esta parte esférica, una superficie lisa y esférica que tiene como una forma de pelota de golf que se va a articular dentro del acetábulo del coxal, y que tiene de particular que en el centro, ¿sí? Como se ve ahí un poquito más oscuro,
presenta una fosita que se llama fosita de la cabeza femoral o fosita del ligamento redondo, que justamente para la inserción del ligamento redondo, del ligamento de la cabeza del fémur, que es el único ligamento que se presenta intraarticular, y vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero esta cabeza femoral, esa superficie para la articulación de la cadera, tiene una fosita en el centro que es justamente para que se inserte este ligamento. ¿Bien? Es una depresión. También la pueden encontrar como fobia capitis, pero bueno, es una información que no sirve a esta altura. Esta cabeza femoral se une al resto de la epífisis proximal a través del cuello del fémur, que es como esta parte acá, porque es una parte que se afina, de ahí viene cuello, ¿sí? Y se va a orientar y dirigirse hacia lateral para comunicarse con los trocánteres. El trocánter mayor es esta parte de acá que sobresale, que de hecho si uno se toca afuera de la articulación de la cadera, como a ambos lados, se encuentra muy fácilmente, se palpa, ¿sí? Si uno se toca a los lados de la cadera, lo que estoy tocando acá, esto es el trocánter mayor, ¿sí? O sea, esta es la cabeza del fémur articulada y este es el trocánter mayor. Es muy fácil de palpar a los laterales, ¿bien? Y el trocánter mayor hacia posterior tiene otra saliencia, que es el trocánter menor. Si hay uno mayor, hay uno menor, ¿sí? Entonces acá tenemos trocánter mayor en esta vista, que es una vista anterior, y escondidito atrás el trocánter menor, que se ve mejor acá porque esta es una vista posterior, ¿bien? Esos dos trocánteres lo que van a hacer son prominencias óseas, que donde el mayor, como les decía, es más lateral y el menor está un poquito más escondido, no es palpable. Van a estar unidos por unas líneas que se llaman intertrocanterias, porque unen ambos trocánteres, y ahí se van a insertar muchos músculos que vienen de la parte glútea, ¿bien? Después tenemos el cuerpo o diáfisis de este hueso, que tiene una forma un poco prismática, un poco triangular, con tres caras y bordes. Y lo particular de estos, más allá de que presentan inserciones, es el que encontramos en la región posterior, que se llama línea áspera justamente, porque cuando uno lo toca, realmente es áspero ese borde, ¿sí? Donde se van a insertar músculos potentes de la cara posterior del muslo, como son los isquiotibiales, ¿bien? Parte de los isquiotibiales se van a insertar ahí. Bien. Y luego encontramos el extremo distal, el extremo inferior o epífisis distal, que presentan, como vemos acá, que esto es una vista anterior de esa última parte del fémur, ¿sí? Donde se vuelve a ensanchar. Lo que vemos son dos prominencias que se llaman cóndilos femorales. Vamos a encontrar un cóndilo medial o un cóndilo interno y un cóndilo externo o lateral, ¿sí? Es medial y lateral, está bien dicho. Que van a ser los que se articulan con la tibia, ¿bien? Esto van a estar, por ser una superficie articular, como toda superficie articular, va a estar recubierta de cartílago hialino, que permite esto evitar la fricción entre hueso y hueso. Por eso están como pintados más de blanco en el dibujo, ¿bien? Y sobre ellos, sobre ambos cóndilos, hay unas elevaciones, como ven acá y como ven acá, y se llaman epicóndilos por ser una estructura que sobresale y que está por encima de los cóndilos. Entonces, se llaman esas sobreelevaciones óseas, se llaman epicóndilos. Y por lo tanto va a haber uno medial y uno lateral, según corresponda encima de qué cóndilo estén. ¿Bien? Y finalmente, en la cara anterior, entre los cóndilos que encontramos acá, encontramos como una fosita que se llama cara rotuliana porque es el sitio de articulación con la rótula, ¿sí? Con la parte posterior de la rótula. Lo último que se va a encontrar que entre los cóndilos, entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral, como vemos acá, en el centro hay como un arco, ¿sí? Un surco donde se van a insertar los ligamentos cruzados, ¿sí? Eso seguramente lo han escuchado, son ligamentos cruzados, meniscos, son parte de la rodilla, son como más famosos. Bien, ahora que vimos estos dos huesos, que vimos primero el coxal y que vimos ahora el fémur, vamos a ver cómo se articulan entre sí. Y a esta articulación se la llama coxofemoral, por tomar el nombre de los huesos que se están uniendo,
que es lo mismo que decir la articulación de la cadera. Bien, la articulación, particularmente esta articulación, es una articulación que tiene una superficie bastante amplia, el coxal tiene una superficie profunda y amplia para poder albergar a toda la cabeza femoral, porque lo que necesitamos de esta articulación es que tenga estabilidad, ¿bien? Y esa estabilidad, para poder ponernos de pie y soportar el peso y mantener la postura y realizar la marcha, esta gran estabilidad que necesitamos es gracias a la profundidad que ofrece el acetábulo del coxal y al refuerzo que tiene esta articulación respecto de su cápsula articular y de los ligamentos que participan en frenar la amplitud del movimiento, ¿no? De limitar la amplitud de los movimientos. Si bien es una articulación que tiene mucha movilidad, también tiene mucho ligamento que le dice hasta acá te podés mover. Bien. Entonces, como les decía, va a participar por parte del fémur la cabeza femoral, que va a estar cubierta obviamente por cartílago hialino para evitar la fricción, excepto en la parte de la fosita, que está dentro de la cabeza, para donde se va a insertar el ligamento redondo que hablamos hace un rato. ¿Sí? Ahí no va a haber cartílago, porque si no, no se podría insertar nada. Y por otro lado, el acetábulo, que tiene una particularidad, y es que acá se ve bien en la imagen, que tiene una parte que es periférica, ¿sí? Que tiene una forma de semilunar, que tiene una forma sí, de media luna, ¿bien? Que sobresale un poquito, ven que acá se nota como en el dibujo como que hay una parte que sobresale, que se llama labrum acetabular o rodete acetabular, que lo que hace es una parte cartilaginosa que aumenta la profundidad y le da estabilidad a la articulación. Es como que más allá de la profundidad que tiene el acetábulo per se, hay una especie de cartílago que tiene una forma semilunar y que sobresale del acetábulo, lo que hace ampliar y darle más estabilidad a esta articulación. Y en la parte más profunda de este acetábulo, de esta cavidad, está bastante rugoso y es donde se va a ir a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Bien? Por las superficies articulares que participan de esta articulación, por una parte una concavidad bastante pronunciada y por otra parte algo convexo que tiene forma esférica, la articulación es de tipo sinovial porque hay todo lo que tiene una articulación sinovial, que es una cápsula articular, con una bolsa sinovial que contiene el líquido sinovial, ¿sí? Todo lo que vimos en generalidades, y que es de las más móviles, por supuesto, es una articulación sinovial y dentro de las sinoviales es una enartrosis o esferoidea, ¿sí? por la característica de sus carillas articulares. O sea que dentro de las sinoviales es la que más movilidad tiene, ¿sí? Enartrosis o esferoidea es lo mismo. Bien, la cápsula articular que participa reforzando, protegiendo a toda la articulación que se va a insertar alrededor, por fuera del acetábulo y todo alrededor de la cabeza del fémur, ¿no? Como si yo quisiera como juntar dos estructuras y ponerles una venda para que se mantengan juntas, eso sería como una cápsula articular. Es muy gruesa y muy resistente, ¿sí? Entonces se va a insertar como todo alrededor de estas dos estructuras para poder mantenerlas juntas, que puedan moverse libremente y permitir justamente la gran movilidad que tiene la cadera, pero que la estructura de la cabeza del fémur no se salga del lugar, ¿sí? Y va a estar reforzada por ligamentos. Hay uno que es intracapsular, que es este ligamento de la cabeza del fémur, el ligamento redondo, y otros ligamentos que son extracapsulares, como lo hay en la mayoría de las articulaciones que están por fuera de la cápsula articular. Ahora, uno se podría preguntar, ¿para qué existe este ligamento de la cabeza del fémur? Porque la verdad es que no tiene una función mecánica, porque si uno piensa en la función de un ligamento, que es justamente limitar la amplitud de movimiento que tiene una articulación, o sea que si yo tuviera que hablar de un ligamento y tengo esta articulación, mi mano sería el ligamento y lo pongo acá. Entonces lo que voy a hacer es limitar este movimiento, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si yo miro este ligamento, es un ligamento muy cortito, pues imaginen que la cabeza del fémur está metida ahí,
sea, está casi en contacto, el ligamento debe tener esto, nada más, ¿no? Es muy cortito, es un ligamento redondo, no está limitando ningún movimiento. La cabeza del fémur queda fijada dentro del acetábulo por la cápsula articular. O sea que uno podría pensar, ¿para qué existe, no? ¿Y por qué no existe en esta y no existe en ninguna otra articulación del cuerpo que haya un ligamento de esta característica? Bueno, y justamente es porque a través de ese ligamento hay vasos, ¿sí?, que nutren la cabeza del fémur. O sea, cuán importante es esta articulación que permite sostener el peso y que nos permite justamente sostener el peso en bipedestación mucho tiempo, sostenido en el tiempo, pero que además nos hace ágiles en la locomoción, en la marcha, o sea, como es mucha la función que tiene que hacer. Uno podría pensar que uno puede mover más a una articulación cuando no tiene otra función como sostener el peso. Sin embargo, acá sucede como todo al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, justamente por eso, por esta función tan especial que tiene, o esta reunión de funciones especiales que tiene esta articulación, que necesita una nutrición extra, la cabeza del fémur y la naturaleza de la cidea, para justamente crear un ligamento que esté en el centro que ayude a hacer como de cordón para que puedan pasar vasos y que esa nutrición sea posible, ¿no? Como en el cuerpo en el cuerpo humano nada es al azar, nada está o porque apareció de repente, ¿no? De hecho, las cosas que van perdiendo función tienden a desaparecer con la evolución. Hay muchas personas que ya no tienen, no sé, las muelas de juicio, ¿no? Que llamaban como, que ya ni salen, ni siquiera, no es que no salen, sino que ni siquiera están, ¿no? Porque, bueno, cada vez comemos comida menos dura, no tenemos que hacer tanta trituración. Digo, hay cosas que se fueron en la evolución perdiendo, que ya no aparecen, pero hay otras cosas que todo lo que tenemos en el cuerpo y que permanece tiene alguna función, si no, no estaría, ¿sí? Entonces, nada, así como importante ir pensando también por qué tenemos tal cosa, ¿no? Como hacerse como esas preguntas de por qué tenemos esto y no está en otra parte del cuerpo, por qué aparece esto tan raro, ¿no? En comparación con otras estructuras. Los ligamentos ahora sí que están fuera de la articulación, o sea, los ligamentos extracapsulares. Son 3 ligamentos de cada lado, obviamente, porque la articulación está en ambos lados. Y lo que van a hacer es partir del coxal hacia una parte del fémur, con lo cual van a tomar el nombre de dónde hacia dónde van, ¿sí? En primer lugar, vamos a encontrar al ligamento iliofemoral. Lo vemos acá, esto es una vista anterior, donde tenemos el coxal, este es el pubis, este es el isquion, este es el ilion, y acá tenemos el fémur. Este que tenemos acá es el iliofemoral, que solo lo vamos a encontrar en la parte anterior o en la parte más inferior del ilion hacia el fémur, ¿sí? Tiene como una forma de Y, se divide como en dos, acá no sé si se llegan a ver, pero se divide como en dos porciones, una porción transversa, ¿sí? Y una porción descendente, que es esta que vemos acá. Y luego tenemos el ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral va obviamente de esta parte que es el pubis hacia el fémur, que refuerza toda la cara, la parte anteroinferior de esta articulación. Y estos dos ligamentos que los estamos observando solo desde una vista anterior, lo que van a hacer es limitar la extensión excesiva de esta articulación, o sea, si yo tengo así, la extensión sería llevar como el muslo hacia atrás, ¿no? La extensión de la cadera sería este movimiento, llevar como el muslo hacia atrás. Entonces, el ligamento iliofemoral va a limitar la extensión, te puedes extender hasta acá, más de esto no, porque me lesiono, ¿sí? Y el pubofemoral, lo que se va a encargar, este que está acá, si uno lo piensa, lo que se va a encargar es de limitar la abducción. La abducción de esta articulación sería hacer este movimiento, alejar de la línea media, ¿no? Por ser una enartrosis, tiene todos los movimientos. Flexión hacia el anterior, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. ¿Bien? Entonces los ligamentos que están acá, lo que van a hacer es decirle, te podés mover hasta acá. El que vemos solo desde la cara posterior
es el isquiofemoral, ¿no? Que tiene bastante sentido porque parte del isquion hacia el fémur. Bien, es el único que encontramos en la parte posterior. Lo que va a hacer este ligamento, perdón, es limitar la extensión sobre todo, la flexión y la rotación, ¿sí? Va como a tener más funciones, es bastante más robusto y ocupa todo el sector posterior de esta articulación. Entonces, es bueno pensar, yo tenía acá, como la función de estos ligamentos respecto del movimiento que tienen en la cadera, ¿sí? Lo voy a poner ahí y vamos, acá vemos la cadera, por ejemplo. Si esto fuese, lo voy a achicar un poquito. Si esto fuese un ligamento, supónganse un ligamento que viene de acá, ¿sí? Al fémur, lo que va a hacer, por ejemplo, este que supongamos que es el pubo femoral, que limitaba la abducción sería esto, bueno, yo lo tengo así, ¿no? Quiero hacer una abducción, quiero llevar la pierna para afuera, el muslo para afuera, hago este movimiento. Bueno, yo lo puedo hacer en cierto grado, hasta tantos grados, ¿no? Lo puedo ampliar, ampliar, ampliar. Llega un momento que este ligamento cumple su real función, o sea que se estira al máximo, ¿no? Se estira ahí y le dice, bueno, hasta acá. Se empieza como a acostar a hacer la abducción. ¿Por qué? Porque el ligamento ya le dice, listo, no nos podemos mover más que esto. Ok, lo dejo ahí, lo dejo como tenso y ahí limito ese movimiento. Ahora, yo podría exagerar aún más esa abducción antes de que ese ligamento sufra una lesión. Bueno, ¿cómo va a ser? Que yo pueda subir, no sé, la pierna arriba de una mesa, ¿no? De costado pueda subir la pierna arriba de una mesa. Subo esa pierna y ¿qué pasa con esto? Bueno, pasa que este hueso, el fémur en este caso, en esa abducción exagerada, más allá del límite, lo que está haciendo es subir, subir, subir. Y el ligamento dice, ok, antes de romperme, ¿qué hago? Me llevo puesto el coxal, o sea, la otra parte donde se inserta, ¿no? Una parte se inserta en el fémur, otra parte se inserta en el coxal. Ok, si yo exagero ese movimiento, el ligamento dice, listo, antes de romperme, vamos todos juntos. Entonces lo que hago es ir el coxal también. Entonces lo que hago es inclinar la pelvis hacia el lado en donde estoy haciendo el movimiento. ¿Ok? Ahora, si eso yo lo sigo exagerando, ese movimiento de abducción lo sigo exagerando, ahí es donde se produce la lesión en el ligamento. Ya el ligamento no puede más. Lo que hizo es moverse entero, ¿sí? Y ya no puede hacer otro movimiento y se lesiona, se rompe. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer, aunque esto no se articule, pero por ahí queda más fácil. Esto lo tengo así, ¿no? Entonces yo quiero hacer una abducción. Acá hay un ligamento y el ligamento dice, ok, listo, te dejo hacer esta amplitud hasta acá. Ahora, yo quiero exagerarlo porque quiero, bueno, no sé, poner la pierna, como les decía, arriba de la mesa. Hago ese movimiento. Bueno, lo que hago entonces es, este ligamento antes de romperse, lo que hace es llevarse todo. Entonces, cuando se lleva todo, se mueve el coxal y se inclina la pelvis. ¿Ok? Entonces, hay movimientos que realiza el hueso coxal en conjunto con el otro y se mueve toda la pelvis en movimientos de anteversión y de retroversión, o sea, la pelvis se inclina hacia adelante y se inclina hacia posterior, y esto es consecuencia de movimientos o de la columna o de movimientos del muslo, ¿sí? No es que el coxal dice ahora me muevo solo. O puede ser que haga movimientos de abducción y de aducción en el coxal, porque si yo exagero, si yo estoy parado y exagero la abducción del muslo, lo que estoy haciendo es abrir la parte de abajo, ¿sí? Abrir esta parte de abajo de la pelvis, ¿ok? Ahora, si yo estoy acostado boca arriba y cruzo una pierna totalmente por encima de la otra, lo que estoy haciendo es como cerrar esta parte, pero separar esta parte de entrada de la pelvis, ¿sí? Exagerándolo el movimiento. Entonces, está bueno como pensar esto para los movimientos que hace el coxal, que van a ser acordes, movimientos que son, digo, anatómicos, que van a ser consecuencia de movimientos de alguna de las articulaciones, o del sacro a través de los movimientos de la columna, o del fémur a través de la articulación de la cadera. ¿Bien? Ahora, todos estos movimientos que hace la cadera, rotación interna, externa, aducción, abducción, flexión, extensión,
Los hace porque hay un músculo que ejerce una función. Y para realizar estos movimientos, 22 músculos, tanto de la región glútea como de la región anterior, media y posterior del muslo, tienen que contraerse. ¿Sí? O sea, 22 músculos se ponen en juego para realizar todos los movimientos que tiene la cadera. ¿Bien? Y esto es un dibujo que tienen en la guía de estudio para no digo ahora como agobiarlos en el nombre de cada uno de los músculos que forman parte de estos movimientos. Estos músculos, sin entrar como mucho en el detalle de sus nombres, se agrupan en conjunto por las funciones que cumplen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos músculos de la región glútea, que está ubicada en la parte posterior, en este caso, por ejemplo, lo vemos acá, que es una vista posterior, en la región glútea, en la parte posterior y lateral de la pelvis, y que son los músculos principales son, por ejemplo, los glúteos, esos sí los escuchamos si fuimos alguna vez al gimnasio y lo que uno entrena, ¿no? Como estos grupos musculares, que en conjunto lo que van a hacer estos músculos es participar de la extensión, de la abducción y de la rotación de la cadera, ¿sí? Además van a dar como cierta estabilidad durante la marcha. Para pensar un poco la función que tiene un músculo es pensar de dónde hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, lo armo acá, ¿no? Es un mismo hueso, pero supongamos que está articulado. Entonces, un músculo para que pueda mover esta articulación, lo que tiene que pasar es que vaya de un hueso al otro, pasando por encima de la articulación. Es la única manera que tiene un músculo de contraerse y generar un movimiento, ¿no? Es decir, de un hueso al otro, que forman parte de esa articulación, salteando la articulación. Y cuando esas fibras, si son así, por ejemplo, se contraen, hace esto. Y cuando se relaja, vuelve a su posición. Entonces hay músculos que son antagonistas, porque si hay uno que flexiona, tiene que haber otro que extienda. ¿Bien? Como por ejemplo pasa mejor, no sé, para pensarlo en el brazo, ¿no? Con el bíceps y el tríceps. Entonces, tiene que haber, hay músculos que son agonistas y antagonistas respecto de los movimientos. Entonces, en ese sentido, los músculos se van a agrupar y de hecho cuando uno los lee en un libro de anatomía, hay un orden en el que se presentan los músculos que no es aleatorio ni caprichoso, sino que tiene que ver con que esos músculos están envueltos en una aponeurosis, como si fuera una tela, una bolsita que los envuelve a un grupo muscular porque tienen una misma función, ¿sí? O una función parecida. En este caso, los músculos del glúteo, lo que yo les decía, la región del glúteo en general participan de la extensión, abducción y rotación de la cadera por la característica que tienen. Supongamos, miren acá, este es el glúteo mayor, donde estamos, si están sentados, donde están sentados ahora, que va del sacro y de parte del coxal, ¿sí? Como que tapiza toda la región glútea, va a finalizar en la parte más externa del fémur. O sea que si estas fibras que son medias oblicuas se contraen, lo que sucede es que esto hace así, o sea, hay una abducción, ¿sí? Entonces depende de cómo se van contrayendo sus fibras, en qué dirección van a hacer el movimiento donde se acorta, ¿no? Esa fibra se acorta y genera el movimiento. Y después tenemos músculos que se encuentran en el muslo se dividen en 3 compartimientos, o sea, están envueltos en 3 diferentes bolsas, ¿sí? Una es la parte posterior del muslo, donde están los isquiotibiales, el bíceps semitendinoso y semimembranoso, que en general participan de extender la cadera y flexionar la rodilla. Hay un compartimiento medial del muslo, ¿no? Que se encuentra en esta región de acá, o acá si la vemos en esta figura, en esta imagen. Esta parte sería la parte medial, ¿sí? Esta región medial. Están en mayor medida los músculos aductores, justamente porque imaginen que si están acá, vienen del pubis hacia la región interna del fémur. Entonces lo que van a hacer cuando se contraen es aducir, o sea, acercarlo a la línea media. ¿Bien? Hay otros músculos como el pectíneo, son músculos más pequeños, o el grácil también, donde además de la aducción lo que hacen es estabilizar la marcha o poner como un límite en el cambio de dirección durante la marcha. Y luego tenemos un compartimento anterior del muslo donde principalmente encontramos el cuádriceps, ¿sí? Se llama cuádriceps porque está formado por 4 porciones, ¿bien? El tríceps por 3, el bíceps por 2. Bien,
El cuádriceps es un músculo muy grande y robusto, como el glúteo mayor, como el deltoide, son músculos muy voluminosos, y es el principal extensor de la rodilla, ¿sí? Aunque una parte del que es el recto femoral, la parte más anterior, como viene del coxal, lo que hace es participar en la flexión también de la cadera, ¿bien? Pero es un flexor secundario de la cadera. Bien, y el gran flexor de la cadera, el que se ocupa de la mayor porcentaje de la flexión de la cadera, es el músculo psoas ilíaco, ¿bien? El músculo psoas es un músculo que viene de la columna lumbar, es un músculo muy largo, que está formado una parte más grande y una parte más pequeña, pues se llama psoas mayor y menor, pero parten a ambos lados de la columna lumbar, tapizan la región interna de la fosa ilíaca, se juntan con el músculo ilíaco y forman el psoas ilíaco, que finalizan juntos en el fémur. Bien, o sea que desde la columna lumbar finaliza en el fémur, es muy largo su recorrido y es el principal flexor de la cadera, es un músculo muy importante, ¿sí? Bien. Y por su largo recorrido no solamente flexiona el muslo, ¿no?, sobre el tronco, o sea, hace la flexión de la cadera, sino que teniendo como punto fijo el fémur, o sea, sin mover el fémur, y la contracción de este músculo lo que permite es flexionar el tronco hacia adelante, ¿no? Como cuando, por ejemplo, yo estoy recostado y me quiero incorporar, ¿no? Hay una gran flexión también del psoas. Participa además en la rotación externa de la cadera y va a jugar un papel fundamental en la postura y en la dinámica lumbopélvica por su ubicación, ¿no? Bien. Ahora, en este sector se encuentra una topografía. Cuando nosotros hablamos en anatomía de topografía, son sectores que tienen una delimitación, tienen límites que en general están dados o por huesos o por músculos y que tienen un contenido, y el contenido en general es básculo nervioso, ¿no? Entonces, como si yo quiero agarrar un sector que lo puedo delimitar por músculos en general, y en el centro voy a encontrar estructuras que lo están atravesando. Bien, en general son estructuras vasculonerviosas que necesitan de esa protección, ¿ok? A esta altura voy a encontrar, como cercano a la articulación de la cadera, voy a encontrar dos topografías importantes. Una es en la región glútea y otra es el triángulo femoral, que está como ubicado cerca de la ingle, ¿sí? Para que tengan como una idea. Además, estas topografías sirven porque constituyen como zonas de palpación, ¿no? Como a nivel clínico uno puede palpar el pulso, por ejemplo, de las arterias que pasan por ahí. Y es un lugar de bastante fácil acceso vascular o sitio en caso de lesiones. Cuando tenemos en esta parte, en una región glútea, acá estamos, es una vista posterior, encontramos el sacro y encontramos parte del coxal, y acá encontramos el fémur, músculos que forman parte de la región glútea, y lo que vamos a observar es que hay un nervio, que es el nervio más robusto y más grande y largo del cuerpo, que es el nervio ciático, ¿no? A veces por ahí escucharon nombrar como me duele la ciática, ¿no?, que se dice. Bueno, por su recorrido, es un nervio que por algún pinzamiento, alguna contractura se puede ver como tensionado y eso genera dolor o mucho dolor. Y lo que vamos a encontrar es que acá hay un músculo que se llama músculo piramidal o piriforme, por su forma, y por debajo de él sale el nervio ciático. Si ustedes recuerdan, yo hace unos minutos atrás, o varios minutos atrás, les había mostrado esta escotadura ciática mayor bastante pronunciada en el coxal, y les dije que por acá pasaba un músculo y varios elementos. El músculo es el piramidal, y los varios elementos, entre ellos el más importante, es el nervio ciático, ¿sí? Bien. Entonces, lo importante de esto es un nervio que después sale de la zona glútea y va a continuar por toda la región posterior del muslo, después se divide en sus ramas y lo vamos a encontrar a nivel de la rodilla, en la cara posterior de la rodilla, pero a este nivel es importante porque la zona glútea uno la podría como trazar en líneas, ¿no?, para tener como una delimitación. Hay dos líneas verticales, una que pasa por el surco interglúteo, en la línea interglútea, y otra que va a pasar por el trocánter mayor del fémur a esta altura, ¿sí?
Y después tiene dos líneas horizontales, una que se traza a nivel de la zona de la cresta ilíaca, de la parte más superior de la cresta ilíaca, y otra en el pliegue que queda por debajo del glúteo, ¿sí? Y eso es una zona de inyecciones, ¿no? No es que nosotros vayamos a colocar inyecciones, pero sí, para tener en cuenta, es una zona de relevancia clínica porque por ahí transitan muchos elementos vasculonerviosos y justamente sirve como a la hora clínico, por ejemplo, para aplicar una inyección, en que estas 4 líneas delimitan un cuadrado y ese cuadrado yo lo puedo dividir así, como si fuera una cruz en el centro. Bueno, y nunca aplicaría una inyección en el cuadrado que me queda hacia interno e inferior, porque sé que ahí está el nervio ciático y una inyección justo en el nervio ciático duele muchísimo, ¿sí? Y la otra topografía importante a este nivel es el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Scarpa fue quien lo descubrió, por eso le puso su apellido, ¿sí? Tiene una forma triangular, la vamos a encontrar acá. Ahí yo agrego en celeste uno de los límites que no estaba en esta imagen y no lo había encontrado lindo para mostrarles. Pero tenemos como esta forma como de triángulo que tiene una base superior que está formado por el ligamento inguinal, un ligamento que pasa a esta altura, ¿sí? Pasa por acá, pasa desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis. Tiene un límite externo lateral que está dado por el músculo sartorio. El músculo sartorio es un músculo bien raro, que es muy finito y que parte de externo a interno, de superior a inferior, tiene como esta dirección oblicua, es como ponerse un cinturón de seguridad, ¿sí? De externo a interno. Cruza toda la región anterior del muslo, pero la cruza en sentido oblicuo, para finalizar en el lado interno de la rodilla, ¿sí? Y el límite interno, o el límite medial, mejor dicho, del triángulo femoral, es el aductor largo, ¿sí? Es uno de los 3 músculos aductores. De esta manera se conforma un triángulo a través del cual pasa en estructuras importantes vasculonerviosas, que son la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral, ¿sí? El nervio femoral viene en un plexo a nivel de la parte lumbar y desciende todo por la región del triángulo de Scarpa y finaliza en el muslo, ¿sí? Al igual que la arteria y que la vena. Lo que tiene importante es algo que les había nombrado al principio de la arteria femoral, que es una arteria de muy gran calibre, ¿sí? Por la zona en la que se encuentra. Y es que va por todo su recorrido, ¿sí? Es lo que está pintado de rojo, y en un momento cambia de dirección y cambia de nombre porque pasa a la región posterior, se va como por atrás de la rodilla, y no lo hace por cualquier lugar, es lo que les decía antes, ¿no? O sea, imagínense que acá está la parte más superficial, no está pasando por acá para irse hacia posterior, sino que está pasando bien acá pegada al hueso, entre un ojal que le deja un músculo. Hay un músculo, uno de los aductores, que se divide en dos y se vuelve a cerrar y deja como un ojal, y por ahí pasa la arteria. O sea, miren qué resguardado está, ¿no? Porque no es que haya muchos músculos en el cuerpo que se dividan en dos para dejar pasar algo, ¿no? Entonces, en este caso, esta arteria tan importante, como todas las arterias, en su recorrido tiene que irse hacia posterior para dar el resto de sus ramas e irrigar otras estructuras, y no lo hace como bordeando por fuera los músculos, sino que hace pegada al hueso, que es lo más profundo que hay, y en un ojal que le deja un músculo, ¿no? Como, no sé, es genial, como está como todo como resguardado y pensado para que funcione y que no se lesione, ¿no? Bueno, eso ahí como dato. Bien, vamos con unos últimos huesos antes de pasar a la segunda parte, que ya seguramente estarán un poco cansados de escucharme a esta altura. Por suerte pueden ir pausando porque es mucha información. Tenemos la tibia. La tibia es un hueso largo, par, medial, que se encuentra en la parte medial de la pierna, de ambas piernas, que es muy voluminoso y que forma junto con el peroné el esqueleto de la pierna, ¿sí?
La tibia, o sea, todos los nombres claramente tienen un origen, vienen de algo, pero la tibia tiene un origen particular, que es que en la antigua Roma usaban a la tibia de un hueso, o sea, es un hueso largo, ¿no? Tubular, por su estructura tubular, y como los huesos largos tienen en el centro un canal que es para alojar la médula ósea, las convertían en flautas, ¿no? Y en ese momento por ahí no tenía nombre el hueso y agarraban los huesos de seres humanos o de animales y los convertían en flautas. De hecho, tibia entonces viene de flauta, ¿sí? Su origen es flauta. Y por su estructura en la pierna, si después cuando la comparemos con el peroné, yo acá los tengo impresos en 3D, pero para mostrarles, después ustedes obviamente eso lo pueden ver los reales, la diferencia en el grosor. Este es el peroné y esta es la tibia, ¿no? Como el grosor en toda su dimensión. Se puede ver claro lo diferente que son. Y es justamente porque tienen, si bien son dos huesos que forman parte de la pierna, tienen diferente función. La tibia tiene la función de soportar el peso que baja del fémur y llevarlo hacia el tobillo y después se libera en el pie, ¿sí? Y tiene un eje ligeramente oblicuo que va hacia caudal y medial para poder adaptarse a la posición bípeda. Todas las cosas que son rectas y rígidas tienden más a romperse que si tienen un cierto, una ligera curva. Si eso permite que el peso se pueda distribuir mejor o que los movimientos se puedan realizar mejor, gasta menos energía también en realizarlos, ¿sí? Y tiene menos riesgo de lesión. Por eso no hay huesos que sean tan derechitos, ¿no? La tibia es bastante particular cuando uno la ve, tiene como esta dirección media oblicua que es bastante fácil de observar. Bien, tiene una forma medio como también piramidal, media prismática, que se pueden describir caras, una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Y lo que tiene justamente de particular es que si tiene tres caras, una medial, una lateral y una posterior, de la forma triangular, el borde más importante es la punta, ¿no? Es como la parte anterior. Todo este borde anterior que tiene la tibia, como vemos acá, que está bien dibujado, ¿sí? En esta que es una vista anterior, todo este borde anterior es bastante filoso y de hecho si ustedes tocan la pierna, lo que van a encontrar que sobresale es ese borde, ¿bien? Es muy fácil de palpar a través de la pierna, a través de la piel, que se llama cresta tibial. El borde anterior que yo les nombro se llama cresta tibial o cresta de la tibia, ¿bien? Y justamente tiene toda una parte anterior, la tibia, toda esta parte que está acá, está como desnuda. Si uno lo pudiera ver en un cuerpo real, no tiene mucha inserción de músculo esa parte. Es porque justamente la tibia no tiene tanta función de insertar músculo y de movilizar, sino que tiene más la función justamente de transportar el peso, ¿no? De pasar el peso de un lado al otro. Bien. Entonces, la tibia tiene hacia la parte más superior como dos cavidades, dos platitos, ¿sí? Que son cavidades glenoideas, que son una interna y una externa, son las cavidades tibiales, y que van a estar separadas por una eminencia, por algo que sobresale, que esto está acá, ¿sí? Estas son como dos piquitos, que se llama inminencia intercondilia, porque como esas partes alrededor de esas cavidades se llaman cóndilos de la tibia, donde se van a insertar los ligamentos cruzados y van a estar alojados los meniscos, ¿bien? En la parte anterior, justo por debajo de los cóndilos, esto que vemos acá, encontramos la tuberosidad tibial, que va a ser el punto de inserción del tendón de la rótula, del tendón rotuliano, que lo vamos a ver más adelante. El cuerpo se va afinando a medida que vamos descendiendo y va a finalizar en una carilla articular inferior. Yo la tengo acá. Les voy a mostrar también esta parte de acá. Esta sería la parte superior, que tienen como estas cavidades. Son como los cóndilos tibiales con estas cavidades para alojar los cóndilos del fémur. Y acá en el centro, lo voy a poner así para que se vea, tiene como dos piquitos que están como, sí, son como dos pequeñas crestitas, acá y acá,
que es para la inserción de los ligamentos cruzados. Y cuando yo veo la tibia en su parte inferior, tiene toda esta cavidad, así. Esto es así, ¿no? Ahí sería. Entonces, yo lo pongo así, tiene toda esta cavidad que justamente forma como la cavidad para articularse con un hueso del pie que se llama astrágalo, ¿sí? La articulación del tobillo. Y van a ver que tiene una parte que termina redondeada, que va a ser la parte externa, y una parte que termina como en un piquito, que es la parte interna, que forma parte de lo que se llama el maleolo interno o el maleolo tibial. Si ustedes en este momento se miran los tobillos y se los palpan, van a encontrar que hay como un huevito de la parte interna y un huevito en la parte externa. El huevito de la parte interna es esto, es el maleolo tibial, ¿sí? Es esto que sobresale como una cosa redondita, el maleolo tibial, ¿ok? El lado externo es el maleolo del peroné. Entonces son como esos dos huevitos que nosotros nos tocamos a ambos lados del tobillo. Y justamente hablando del peroné, el peroné es un hueso finito y largo, ¿sí? También se llama fíbula. No tiene, este hueso no tiene la función de soportar peso, claramente, miren lo que es, ¿no? Como no podría soportar peso, por eso existe la tibia. Y este hueso tan particular con su forma, tiene una función muy importante, que es la de sostén y la de anclaje muscular. Este es el sí, va a tener un montón de inserciones musculares, ¿no? Tiene una función muy, muy particular en la pierna, ¿no? Se encuentra obviamente del lado lateral, está muy escondido, si ustedes tocan la parte externa de la pierna, es como la parte más gordita porque está llena de músculo, es muy difícil palpar todo el cuerpo del peroné, se pueden palpar sus extremos, ¿sí? Al costado, la lateral de la rodilla y el maleolo que se encuentra a nivel del tobillo, pero no hay mucho más, ¿sí? Es bastante, o sea, hay que entrar bastante para llegar a palparlo, ¿bien? No tiene muchas más particularidades que muchas zonas de anclaje para los músculos. Tiene 3 caras, tiene bordes y tiene, al igual que la tibia, que creo que me olvidé de mencionar, un borde interno que se llama borde interóseo. Entonces, si yo los tengo así, ¿no? El peroné y la tibia, en el centro, o sea, donde casi contactan los dos, hay un borde que es el borde interno de ambos huesos, ¿bien? O sea, si yo lo tengo así, acá contactan los bordes, que van a, o sea, del peroné, que es lateral, va a ser el borde interno, y de la tibia va a ser el borde externo, ¿no? Se llama borde interóseo, porque está entre los dos huesos. Y esta parte de acá, en la parte final del peroné, lo que vamos a encontrar es el maleolo externo, ¿sí? Entonces acá, esto es lo que nosotros nos palpamos en el tobillo, del lado interno, del lado externo. Y que juntos acá, como sobre todo la tibia, forman como una mortaja para la articulación del tobillo. ¿Bien? Estos bordes interóseos entre la tibia y el peroné van a estar unidos a través de una membrana que se llama membrana interósea, ¿bien? Que los va a mantener juntos, va a evitar que los dos se separen. Bien. Bueno, y finalmente tenemos a la rótula, ¿sí? Es un hueso par que está en la cara anterior de la rodilla. Es un hueso sesamoideo. Los huesos sesamoideos son huesos que se llamaron así por estar presentes cerca de articulaciones con forma de sésamo. La rótula, lejos de ser parecida en tamaño a un sésamo, pero bueno, por su ubicación y todo lleva este nombre. Es aplanado, es irregular, y lo que tiene de particular es que está incluido adentro del tendón del músculo cuádriceps, ¿no? Formando parte de lo que se llama el ligamento rotuliano. Está adentro de un tendón. Entonces uno se pone a pensar qué hace un hueso, por más pequeño que sea, metido adentro de un tendón, ¿no? Porque la función que nosotros podemos pensar de la rótula es que existe para hacer como la tapa de la rodilla y que evite lesiones de la profundidad de la rodilla. Sin embargo, es una función que viene por su posición, como de manera secundaria, pero la función real es la de aumentar la eficacia del cuádriceps durante la extensión de la rodilla, actuando como una palanca que amplía el brazo de fuerza de este músculo, ¿sí? La cara anterior es convexa
y es subcutánea, la podemos palpar muy fácilmente por debajo de la piel, y la cara posterior es cóncava, está tapizada de cartílago hialino para poder articularse con la tróclea del fémur. ¿Bien? Entonces, para ponerlo como en palabras quizás más fácil, lo que hace la presencia de la rótula dentro de este ligamento, de este tendón, perdón, es que el cuádriceps genere la misma fuerza para hacer la extensión de la rodilla, pero con un menor esfuerzo mecánico, ¿sí? O sea que por eso lo que hace es aumentar la eficacia de este músculo, actuando como una polea que aumenta como el brazo de palanca que tiene que hacer el cuádriceps cuando genera la extensión de la rodilla. Entonces, sin la rótula es posible, obviamente, la extensión, pero sería mucho menos eficiente. ¿Bien? Así que bueno, hasta acá la primera parte de miembro inferior. Continuamos con la articulación de la rodilla y el resto de las articulaciones y huesos en la segunda parte. Nos vemos.